vamos a entrar a hablar un poco de foreground. Foreground son las islas de la Calzada de Amador. Fue un fuerte militar conceptualizado para el combate naval. Se crea en 1909. El Departamento de Defensa analiza la defensa, cómo iban a defender el canal después de terminar su construcción. Después de varios análisis, muchos análisis, llegan a la conclusión de que las islas del Cocuy, las 4 islas que están ahí, que se llaman Nao, Culebra, Perico y Flamenco, debieran ser fortificadas. Fortificadas de una forma antinaval. ¿Por qué? Porque era la doctrina de ese momento, de esa época, donde lo que mandaba, el armamento más poderoso del momento aquel, de esa época, eran los acorazados. Los acorazados, barcos, realmente eran las bestias de acero del mar. El imperio alemán, los ingleses, ellos tenían las mayores flotas navales en ese entonces. Y vamos a ver un poquito ahora por qué se decide hacer foreground de esta forma. El primero. No, espera. ¿Sí? Así. Ok, desde un inicio la defensa comenzamos que los españoles se interesan por el cruce del Istmo, lo logran hacer, pero en paralelo ellos también se hacen la pregunta, bueno, tenemos que defenderlo. ¿De qué forma lo defienden? Bueno, tenemos hoy en día todavía evidencia de eso. Fuerte San Lorenzo, Portobelo, Panamá Viejo, pero especialmente San Lorenzo y Portobelo son una belleza de castillo que nos han dejado y se han restaurado en el tiempo. Por ejemplo, vamos a pasar. Ahí podemos ver las ubicaciones de San Lorenzo y Portobelo, el cruce importante de un océano al otro, que era lo que le interesaba a la potencia de momento en la época de los españoles. Aquí podemos ver hermosos planos de la época, donde vemos en el planito de arriba, que es el cauce del río Chagres. Acá a la derecha vemos lo que es el castillo de San Lorenzo, y el cauce original del río Chagres antes de la construcción, lógicamente, del canal, pero vemos los diferentes afluentes. En cada afluente de eso eran ríos o posiciones vulnerables cuando iba subiendo hacia lo que hoy en día es el río el Chagres, el Atún, etc., ¿no? Dentro de esa trayectoria se hicieron fortines, que vamos a ver un poquito más adelante. Igual acá, esta es la bahía de Portobelo. En la bahía de Portobelo se hicieron una serie de fortalezas muy interesantes. La propia bahía es un puerto natural, donde ya la lonca indicaba de que había que hacer un fortín, había que fortificar esto, y hoy en día todavía tenemos la evidencia cuando vamos allá, vemos los restos que nos quedan, y había mucho más. Bien, aquí tenemos parte de eso, de lo que quiero transmitir, es los castillos, por ejemplo, los fuertes que jugaron su papel y que han desaparecido en el tiempo. Por diferentes razones, construcciones, etcétera, hemos tirado esto, lo hemos echado a la basura, y es lo que no queremos con lo que tenemos hoy en día. El castillo de Santiago de Portobelo, el fuerte del Santísimo Sacramento, el fuerte de Todofierro. Por ejemplo, el caso del fuerte de Santísimo Sacramento, ahí pueden ver que quedaba en el río Chagres, ahí mismo ven el río Chagres, allá ven el río Trinidad, que es un río que va hacia Capira, y en esta pequeña península, en medio que, pues, la lógica indica que tenías que poner un fuertín ahí para evitar que tus enemigos subieran ya sea por la izquierda o por la derecha y tú lo podías aguantar en ese tiempo. Ese fortín se perdió, estaba bajo las aguas, ahorita debe estar debajo del lago Gatún. El fuerte de Todofierro queda del otro lado de la bahía de Portobelo. De igual forma, en ese punto, durante la construcción del canal, se instaló una cantera que sacaba piedras de ese punto para llevarlos a la bahía de Colón para hacer el rompeolas y mucha infraestructura, y de seguro agarraron piedras ya que estaban
cortadas y pulidas y se las llevaron para la bahía de Puerto Rico. De verdad, esa historia es muy triste. Solamente ver los planos es una belleza y lástima que lo perdí. Allá, aquí podemos ver los ingenieros y arquitectos militares de la época, ya las formas esas de punta, ¿no? Cómo cubrías todos tus flancos hacia tu enemigo. Y bueno, aquí lo que les quiero transmitir es que los planos de aquella época, los sitios de defensa, ya nosotros, Panamá, ya marcamos un lugar importante del cruce y la defensa. Bien, entramos entonces a lo que nos cuenta acá. La nueva defensa del siglo XX. Después de la construcción del canal, se evalúa cómo defenderlo. Se crean espacios denominados los sitios de defensa costeros, las islas fortificadas. ¿Quiénes son las islas fortificadas? Lo que le dije, Naos, Culebra, Perico y Flamengo. Todo este sistema de defensa costero en el Atlántico y en el Pacífico costó en aquella época 14 millones de dólares. Hoy trasladamos ese dinero y son aproximadamente como 450 millones de dólares. Para ubicarnos en dónde es, aquí estamos, es una ubicación regional, donde Fuerte Grande, que son las islas del Cobo, donde siempre vamos a pasear, la entrada del canal, la entrada de la base de Howard, la ciudad de Panamá, la calzada de Amador. Siempre vamos allá, qué bonito, vemos todo, pero vemos los cerros que son allá arriba, pero bueno, ¿qué hay allá arriba? Y siempre a veces que no, que hay que quedar la casa en dos piedras, pero sé que entonces nos ha quedado eso en la cabeza. Y eso va más allá de esta historia mal percibida que tenemos. Tenemos la ubicación de las 4 islas, Nao, Culebra, Perico y Flamengo. Cada isla jugó un papel diferente, cada isla tuvo un armamento diferente para defender diferentes ángulos de la entrada del canal, del Golfo y del Golfo de Panamá. Vamos a enfocarnos mucho en Isla Flamenco porque es la que más nos han dado permiso para entrar, las otras islas se hace un problema. Y vamos a explicar un poquito más qué fue Flamenco, donde estaba la batería Warren en la cima y la batería Prince en la parte de planta baja, lo que están los restaurantes hoy. Esa batería era una batería de morteros y la batería Warren arriba era una batería de cañones de 14 pulgadas con una distancia de tiro a 22-25 kilómetros de largo que golpeaban hasta Islotoque en el Golfo de Panamá. Bien, esto es lo que, para que tengan una idea más o menos cuánto costaron eso, todos estos sitios de defensa costera en este momento, en 1912, 14 millones, traspasamos eso hoy a estas herramientas de Google y nos está dando 442 millones de dólares, lo que costaría hacer esas obras hoy en día. Bien, lo que les hablé. ¿Por qué hicieron esas islas con este tipo de defensa? Por esto. En 1909, las amenazas grandes, las armas más poderosas del momento eran estos grandes acorazados, las grandes bestias de acero que dominaron los mares, propulsadas por carbón. Muchas de estas naves, las principales fueron las alemanas y las inglesas, tenían una autonomía entre 4.000 a 5.000 millas náuticas sin reabastecerse. Y claro, era una amenaza en caso de un conflicto donde Estados Unidos entrara y era una amenaza clara a el canal de Panamá. Ahí vemos aproximadamente la distancia entre Europa y Panamá, 4.181 millas náuticas, en forma directa sin reabastecerse. Así que una de estas naves, cualquiera podía llegar y hacer un ataque y neutralizar el canal de Panamá por ahí que oímos. Bien, importante, algo que se nos pasa en la historia, y yo creo que los que diseñaron estos fuertes antinavales estaban muy claros en lo que estaban haciendo. Miren las fechas. Estas son batallas icónicas en Sudamérica, batallas navales icónicas. La batalla de Colorado, la batalla de las Malvinas, donde la naval germana se enfrenta con la naval inglesa. Primero se enfrentan en la bahía de Coronel en Chile, donde pierde la marina inglesa, pierde esa batalla. La marina inglesa lo espera en las Malvinas, en la batalla de las Malvinas, o en la retirada de los ingleses, y le hace bajas a la naval alemana en este lado acá cerca de las Malvinas.
Pero aquí lo importante es las fechas. El canal lo inauguramos en agosto de 1914. Y miren cuándo fue esa batalla. A 3.000 millas náuticas al sur. Las marinas más poderosas del planeta de ese entonces. Entonces, sí tenían razón en por qué, estaban claros en cómo defender el canal en este caso, pues los alemanes eran los enemigos de aquel entonces. Y bueno, estaba clara la defensa del canal conceptualizada en la doctrina antinaval. Este es el símbolo de US Army Coast Artillery Corps. Ese eran los símbolos de ellos de los sitios de defensa costero. La diferencia de las diferentes compañías y regimientos en los años y las ubicaciones, en Fort de Lesseps, en Colón, en 1916 en Fort Amador, 1916 Fort Grant, donde estamos hablando. Compañías pues eran soldados, unidades que operaban dentro de estas islas. Cada isla de estas, por dentro, ahora lo vamos a describir, era un gran barco, con cocinas, área de municiones, baños, áreas oficiales, polvorines, etc. Bien, aquí tenemos una foto bien interesante que encontramos en Tommy Walker, el año 1965, allá ven una foto de alta resolución. Ahí podemos observar en la foto de la izquierda la isla Flamenco, como era la parte de arriba, y Isla Perico, en la parte de abajo. Ya estas baterías quedaron desacreditadas en la Segunda Guerra Mundial, ellas quedaron obsoletas por el tipo de tecnología de armamento. Ahora les explicaré la evolución y qué había ahí en 1965. Bien, aquí podemos ver un plano bien interesante, un plano arquitectónico. Ya estas cosas fueron desclasificadas hace 60 años, en 1958, o sea que es público. Y lo interesante de los planos cuando lo leemos son las revisiones que vemos ahí arriba, 1916, 21, 1925, 1920, y podemos ver estos Islas Flamenco vistos desde arriba, un plano topográfico con los diferentes niveles y las ubicaciones de las baterías, donde cómo subían, como tal y cual, y vemos ahí batería Warren, donde dice Warren, ahí donde estaban los cañones de 14 pulgadas, que disparaban hacia la bahía a 22 kilómetros afuera. Y también vemos acá arriba, a la derecha, vemos el tipo de armamento que había en esa batería, y donde dice abajo 455 Guns, eran cañones de 155 remolcados que sobraron ya después de la Primera Guerra Mundial, sobraron en algunos lugares de Europa y ellos los trajeron y los colocaron en algunos puntos de la isla, porque sabían que la movilidad era importante para cubrir sus flancos en ese punto, porque los cañones eran estables. Bueno, esto es otro plano también arquitectónico. Y, bueno, disculpen, aquí el enfoque bastante analizando los espacios que eran esos lugares para poder entender. Este es un plano de 1928, que aquí vemos batería Warren otra vez desde la parte de arriba, y vemos los diferentes espacios con los que contaban, ¿no? El GON 1, GON 2, donde estaban los cañones de 24, perdón, de cañones de 14, y los espacios que ocupaban. Los espacios más importantes de esta isla son los plotting rooms. Los plotting rooms eran donde se hacían los cálculos de tiro, eran donde se analizaba dónde estaba el enemigo en mar afuera, se daban esos datos a los artilleros y los artilleros movían los cañones para hacer el disparo. O sea que el plotting room era el salón o el espacio más importante en estas baterías. Si ese lugar quedaba neutralizado, ya no servía para nada. Para que entiendan algo, estas baterías eran como un barco pero estacionado, enterrado dentro de la isla. Esa estructura, esa megaestructura está hoy en día en la isla. Esto que está acá es lo más característico de esta isla, que es un foso de elevador, que varios lo han escuchado cómo es. Este foso de elevador, ¿cómo funcionaba? Él, desde planta baja de la isla, subía suministros, comida, municiones, etcétera, a la planta alta de la isla, donde estaba la batería Warren, donde estaba eso que está ahí. Ustedes ven, hay un pasillo.
Hay un pasillo desde este punto, aquí, es un corredor donde aquí, lo estoy señalando, ahí llegaba el elevador, llegaban los suministros y se repartían. Estos salones que están por aquí son salones donde se guardaban las municiones, las pólvoras, etc. Y el Plotty Room, si no me equivoco, quedaba acá el puntual. El punto 6 acá abajo, ¿no? Ese era el salón del Plotty Room. Esto que ven ahí arriba es una sección AA. Una sección es cuando, en el mundo de la construcción y la ingeniería, es cuando, por ejemplo, imagínense que tiene un dulce y lo cortan por la mitad y miran entonces adentro cómo es el dulce, ¿no? El icing, todo la construcción. Eso, en la sección A que encontramos ahí, se ve clarito. El shaft o el foso de elevador, que es ese que está ahí. Esta foto la tomamos en las inspecciones que hemos hecho. Impresionante todavía que existan los rieles. La mayoría de la ferretería que está aún ahí, un poco oxidada, pero está ahí. El concreto está increíble, increíble de cómo se construyó esto operativo. Lo vamos a ver más adelante en estos detalles. Esto es allá abajo, a 22, arriba en la cima, Material Warren, y bajamos a 22 metros. Y esos son los pasillos en la parte de adentro, cómo está, cómo es la distribución. Ahí vemos detalles, por ejemplo, todavía los drenajes, esos que ven acá en los costados, son los drenajes de la batería. Nosotros bajamos ahí en octubre del año pasado y se veía agua corriendo por ahí, o sea que todavía está funcionando perfectamente. Otro de los puntos fue que cuando bajamos ahí se siente fresco. La ventilación, ¿sí? ¿Por cómo se está ventilando eso? Ahora lo vamos a explicar. Esta es otra foto, otro video que hicimos ahí en 360 para tratar de entender un poquito y explicarnos cómo es eso de abajo. Bastante murciélago, por cierto. De pasada, lo que tuvimos perico y loro, prácticamente los murciélagos de Conega. Así que, bien. Esto que está acá, vamos entonces, los fire controls y los plotting rooms. Siempre hubo rumor de que, bueno, que era Punta Paitilla, que era eso, que ahí hubo algo, que no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, Punta Paitilla era un fire control alterno de la batería Warren e Isla Flamenca. Al igual que Punta Paitilla, Punta Baquele, que era formado por donde está pues, el Hotel Westin hoy en día y rumbo a Veracruz, era un fire control alterno. Siempre, en la ingeniería militar, ellos siempre, por lo que estaba viendo, tenían lugares alternos. Si pasaba algo en el punto A, ellos tenían un punto B y un punto C. Esto era, si destruían acá, ellos tenían un punto B en Paitilla, en Punta Paitilla, y un punto C en Punta Baqueira. Plotting rooms. Esos eran los plotting rooms donde se analizaba la data de tiro. Ahí llegaban los datos de a qué distancia estaba el banco enemigo, se hacían los cálculos, y de ahí entonces comunicaban a los artilleros a través de los sticking tubes, que son unos tubos que tú hablabas, y el artillero allá afuera tenía la información, y entonces le daban los grados y ángulos del cañón para hacer los disparos. Estamos hablando que esto, Primera Guerra, Segunda Guerra. Primera Guerra operaron muy bien, en la Segunda Guerra operan, pero quedan obsoletos por el cambio tecnológico de armamento. Ahí pueden ver evidencia técnica en planos del cableado que va hacia Punta Paitilla. Por ejemplo, ahí ven el plano ahí arriba, dice all tubes. Eso es las tuberías y infraestructura de cables que iban hacia Punta Paitilla. Esos cables hoy en día donde está la Marina de Flamenco, ya eso está rellenado, pero ahí está la evidencia. Ahí está otra foto, encontramos que se ve clarito las tuberías que iban hacia Punta Paitilla para que fueran sitios de fire control center. Ok, bien, esto igual, material Warren y Flamenco, la parte de arriba, bajamos, tal como está en el plano ahí. Cuando bajamos encontramos interesante la ingeniería de esto, cómo fue. Cuando llegamos a 22 metros de profundidad, sentimos que esto está fresco.
qué raro, y los murciélagos estaban por ahí dando vueltas. Y cuando caminamos un pasillo, nos encontramos con ese túnel que está ahí. Ese túnel que está ahí da hacia afuera, da hacia la ciudad de Panamá. Está en media isla, orientado hacia el noroeste. ¿Qué pasa con el noroeste de la ciudad de Panamá? Es donde vienen los vientos dominantes en verano o hasta en la época de lluvia. ¿Qué pasa? Por aquí entra todo el viento dominante, entra por este ducto o túnel, y donde ven esto que está aquí, que funciona como un extractor de aire, cuando comenzamos a dar vuelta a eso y le das vuelta y se queda dando vueltas, pero qué raro que eso se quede. El aire natural entraba por aquí, ese extractor de aire inyectaba aire entonces al fósforo del elevador, entra y inyecta aire hacia toda la batería hacia abajo. Es muy interesante el diseño de esto porque no dependías en caso de un ataque, que perdieras electricidad, etcétera, pues quedaba el edificio, la fortaleza operando 100%. Bueno, esas cosas están ahí. La idea de nosotros es registrarlo, darle un poquito más de valor, que la gente lo conozca, cambiar las percepciones de que, bueno, que sino estos son grandes edificios, grandes fortalezas que existen hoy en día, que por cierto, en los planos que hemos analizado, para que tengan una idea, las paredes divisorias normal que nosotros aquí, esa pared que está ahí, tiene 10 centímetros de espesor. Ahí encontramos paredes de 6 metros de espesor de concreto armado. Esas paredes pueden aguantar cañonazos de acorazados y cañonazos de 400 milímetros. Y traslapando eso, si un cañonazo de eso le da a un edificio cualquiera de nosotros que tenemos aquí al frente, le pega en el medio del edificio, lo parte en dos. Para que tengamos una idea del poder que tiene ese edificio de aguantar cañonazos, según lo que hemos estado viendo en los planos de clasificado hace 60, 70 años, que siempre ha estado ahí, pero le pusimos un poquito más de atención para darle un poquito de importancia. Bien, aquí hay más fotos de eso. Estoy bajando ahí arriba en Batiraguara, en las escaleras. Ahí el año 1999, 2000, allá arriba se hizo una fiesta de fin de año. Pero bueno, nada más fue en la parte de arriba, no fue en la parte de abajo. Nosotros bajamos todo hasta allá, hasta el fondo, donde no había más nada. Y encuentras detalles interesantes, los pasamanos originales de la época, sumamente rígidos, muy bien hechos. Paredes, puertas corregidas con remaches de acero. Esto es en Battery Prince, en la planta baja. Aquí llegaba un tren que venía desde la calzada, entraba, y allá al final estaba el elevador que subía con los suministros. Battery Prince y la Flamenco. Esta es la parte de abajo de donde están los restaurantes hoy en la Flamenco, en la parte de atrás. Es un túnel existente que está ahí. En este túnel, aquí vemos la entrada, todavía se ven los trenes, los tracks del tren. Aquí entraba un tren que venía de tierra firme y dejaba entonces suministros allá al fondo del túnel. Este túnel tiene 90 metros de profundidad hacia adentro de la isla. Llegaba entonces a este punto que es la base del elevador, de la foto de la izquierda acá abajo, y ahí entonces subían suministros a la parte alta de la batería, lo que estaba hablando antes, ¿no? Pero es una belleza ese túnel, muy bonito, la piedra basáltica picada, ¿no? Y lo impresionante que aún todavía eso está, esta foto, nosotros hicimos esa inspección hace como 2 meses, y impresionante ver que el concreto está como si nada, aún ves todavía breques de la época, cableado de la época. O sea, creemos que es muy importante guardar estas cosas, conservarlas, hacerlas museo, hacerlas que la gente lo conozca, que los estudiantes, que las generaciones que vienen sepan qué fue. Y yo creo que creemos que lo mejor es explicar desde cero hasta ahora y hacerlo interesante, que la gente vaya y lo vea. Tiene un potencial para nosotros, un potencial bárbaro. Todo eso es fuerte y eso está desperdiciado allá arriba. Cuando usted va al cojo es muy bonito todo, pero cuando usted mira para abajo,
pero mira para arriba a las islas, es monte, gallinazo, estamos perdiendo. Y la idea de nosotros es dar un poquito de conciencia. Oye, hey, no sabía que eso era así. Bueno, métanle cabeza y alguien que haga algo. Nosotros simplemente hacemos esto porque nos gusta, es nuestro hobby. Analizar las antiguas fortalezas del Canal de Panamá. Bien, esto es un videito rápido, es un modelo 3D que hicimos ahí abajo, no es perfecto, porque no tenemos las herramientas correctas. Las herramientas correctas para hacer esto son LiDARs, pero los LiDARs son muy caros y esto lo estamos haciendo con presupuesto de nosotros. Una aplicación que encontramos que colocamos abajo en el bunker para tratar de entender la forma que tiene. Eso es el Batiraguaner en la cima de Isla Flamenco. Eso así se aprecia dentro cómo es. Ponlo de vuelta al inicio y pon play ahí. Dale, ponle play. Ahí, ahí. Bien. Esa es la forma que tiene eso ahí abajo a 22 metros de profundidad. No está bien definido porque no tenemos los equipos correctos y que deben ser para él. Pero hacer el lanzamiento de este lugar con tecnología nueva como esta, más los LiDAR, sería genial y ver qué se puede hacer ahí. Esa es la idea de entender lo que hicimos por. Bien, otro detalle interesante que encontramos cuando bajamos, estos detallitos, barras de acero torcidas. Esa barra de acero yo nunca la había visto, casi 2,5 pulgadas de diámetro de acero torcido en el concreto armado. Era impresionante. Esto, no sé, nos dio la impresión que ya habían bajado antes ahí picaron para ver qué tipo de acero había, pero ver barras torcidas de acero fue, la verdad, que interesante. También cuando bajamos vimos también en una pared, al fondo, ya casi destruido el logo del US Korean Defense Command de 1946-1990, que era el logo ese. Vimos allá en una pared, eso está ahí todavía. Así que bueno, yo creo que son detalles que se pueden preservar eh, para conocer mejor qué fue esto, ¿no? Y todavía hay bastante evidencia de qué fue. Bien, esto igualmente, esto es Isla Flamenco en el año 1971. Como les dije, en la Primera Guerra funcionó con cañones, en la Segunda con cañones, pero al final de la Segunda Guerra Mundial estos cañones quedan obsoletos. ¿Y por qué? Porque cambia la tecnología militar. Vienen los misiles, ¿no? Las turbinas, los aviones, la aviación se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial de una forma brutal. Así que Isla Flamenco se transforma entonces, quita los cañones y pone misiles. Misiles antiaéreos que se llaman misiles Hawks. Estos que ven acá. Esos misiles vienen, se colocan ahí desde los años 50 hasta la reversión en el 79 cuando pasa a manos panameñas. Ahí podemos ver el plano de 1971, donde se ve la línea punteada, y ahí dice el túnel que les enseñé en la parte de abajo. Y también por ahí está la palabrita missiles, los misiles estos que estaban ahí, que eran los misiles Hawks. Fueron muy famosos en la guerra de los 7 días de Israel con los árabes, y fueron entonces colocados acá en el Pacífico, en el Atlántico. Se controlaban desde Fort Clayton. Era la defensa aérea, porque la aviación, como les dije, en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló de una forma increíble, y había entonces la forma de defender cambió. Igual como hoy en día me está pasando con la evolución de los drones en las nuevas guerras que tenemos. Así que bueno, esto pasa, esas islas pasan, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una época que fueron depósitos de chécheres y cuestiones porque no sabían cómo usarlas, y ya después definieron y lo colocaron. Estas fotos en la cima, allá al fondo ven la evidencia, que allá al fondo está Taboga, Taboguilla,
Y esa foto que está ahí arriba, de igual forma, se ven los misiles en la cima de la isla, al fondo un acorazado cruzando y ahí al fondo la Tahoga, ¿no? Y siempre los misiles mirando hacia el sur, porque cubriendo todo lo que es la bahía de Panamá. Ahí está el plano, la fecha y todo, desde cuándo es este plano. Hay un tunelcito con una proyección hacia allá, que no lo encontramos. Sí, vimos que cuando nosotros inspeccionamos eso, habían, dentro del búnker habían derrumbes que no sabemos si por qué lo causaron. Quizás fueron para poder hacer plataformas para los misiles, pero bueno, no tenemos idea de eso. Bien, esta isla es la más interesante, Isla Perico. Isla Perico es donde estuvo el cañón más grande del lado Pacífico. Un cañón de 16 pulgadas con un alcance de 42 kilómetros. El disparo de ese cañón llegaba a Gorgona y Chame. Y este lugar, el búnker es el más protegido de todos y tenía una peculiaridad muy interesante. Si ven que tienen eso que ven allá arriba, que es como es como una arroba. Bueno, esa es la calle para subir. Esa calle para subir se diseñó un porcentaje entre 8 y 10%. ¿Para qué? Para que un pequeño tren subiera y diera suministros a la batería. ¿Por dónde entraba ese tren? A este túnel que está aquí. Ese túnel está donde está el cuadrito ese. Ese túnel, eso en los años 80, lo usaron también las fuerzas de defensa, creo que fue USAID, hay un montón de fotos de ese lugar. Pero esta foto puede ser de los años 60, 70 por el carro, la placa de US Army, batería Newton. Ahí delante del carro ven los tracks del tren, donde el tren entraba, ahora lo voy a explicar en el plano, era un tren pequeño. Él subía para darle suministro a esta batería. Este era el centro de comando de Fort Bragg. Ahora le explico por qué. Otro detalle. En las aplicaciones ahora, hay muchas aplicaciones donde tú le cambias de color de la foto blanco y negro al color. Cuando cambiamos, no sé si ven algo raro ahí. Hay un signo de radioactividad allá. Lo que nos da a entender que esto fue también, lo usaron como un posible shelter para protección en la Guerra Fría. Recordemos que era la Guerra Fría, ¿no? Entonces, la Unión Soviética contra Estados Unidos, el tema nuclear, etc. Y Panamá, lógicamente, por su posición, aunque a veces se nos olvida, era muy importante y son muy importantes. Bien, este es el plano arquitectónico de esa batería. Acá abajo vemos esa línea recta que viene así, es donde entraba el tren, ¿no? Railroad Tunnel. El tren entraba ahí, se bajaban todos los suministros y se distribuían dentro de la batería. Aquí me llamó la atención algo que quedé así que casi nunca lo había visto. Ese recuadro que ven ahí arriba, en negrito, cuando comienzo a ver las medidas y las especificaciones, y comienzo a comparar medidas acá, y que bueno, espérate, esta pared de concreto acá es de 1 metro de espesor, ¿cuánto es esta pared acá arriba? Viendo, porque los planos están, como son tan viejos, no se ve bien, hay que usar lupa, etc. Cuando veo la medida de eso, y lo proyecto, esa pared de ahí arriba, todo eso, tenía 6.17 metros de espesor, de concreto armado. Eso es, digamos, es prácticamente, hacer eso hoy, eso creo que nada más lo hacen en las presas de cruz. Y ese espesor de pared es el que da hacia la bahía, ¿no? En caso de un ataque, eso iba a proteger de cualquier forma lo que estaba allá adentro. Lo que estaba allá adentro eran municiones, que era el cañón más grande de 16 pulgadas, el floating room y el centro de mando de Fort Bragg, que era en el medio. Ahí en el medio estaba el floating room. Acá habían cuartos de soldados, baños, había espacios para generadores eléctricos, reservas de agua. Estaba todo equipado para que ellos estuvieran ahí durante un combate. Se ve todavía, se ve ¿cómo se llama? La dondería de cableado, de drenajes.
Es muy interesante esta batería y bueno, lastimosamente no hemos podido no hemos podido subir a hacer inspecciones porque eso está ahí, hay una data de aeronáutica civil y es un poco complicado en la entrada, aunque el radar está acá arriba y esto está abajo, pero bueno, ni el hacha ni la cala, ni ¿cómo se llama? Eso. Esto es algo muy bonito de que se debiera, hombre, que la gente haga recorrido, que sepa qué fue, por qué fue. Ahí no hay nada, ahí lo que hay ahorita es murciélago. Bien, este es el tipo de armamento que se usó en las 4 islas. En las 4 islas fueron diferentes tipos de armamentos con diferentes rangos de distancia y diferentes configuraciones contra barcos. Allá, el Disappearing Price de 14 pulgadas, que funcionaba así mismo, como dicen, desaparecía ante el enemigo. Él disparaba y se echaba para atrás y se escondía. Disparaba, se echaba para atrás y se escondía. Así el enemigo no te veía. Y lo hacía más, esa tecnología en aquel momento era una tecnología naval nueva para sitios de defensa costeros. En ese mismo modelo de Disappearing Courage trabajó el de 16 pulgadas, este es el más grande, el de Ilaperico. Este llegaba a 42 kilómetros, aquel 22 kilómetros. Y los morteros que estaban en Isla Flamenco, que ellos tenían una forma de disparo para darle a la cubierta de los barcos, una forma parabólica. Los cañones GPF Model 55, esos cañones sobraron muchos cañones después de la Primera Guerra Mundial y se trajeron a Panamá y se ubicaron en algunos lugares y en los sitios costeros. Y una de las estrellas del rock de este fuerte fue los Ray Whale Guns Model. Estos señores aparecieron después de la Primera Guerra Mundial, 1928. Se hicieron 4 nada más. 2 se quedaron en San Francisco y 2 vinieron a Panamá Canal Zone. Y el concepto de ellos era movilidad. Aparentemente en la Primera Guerra, todas las guerras dan lecciones, una de esas fue la movilidad naval. Estos cañones se movían con un tren militar que se iba desde Isla Culebra a Fort Randolph en Colón, atravesaba todo el istmo. Una de mis preguntas es si dentro del istmo, dentro de tierra firme, hubo alguna posición, no se sabe, pero sí, Isla Culebra, donde estaba ahí el acuario de Smithsonian, ahí estuvieron estos cañones, y en Randolph, en Colón, que bueno, ya lastimosamente casi perdido, estuvieron estos cañones. Y ahí vemos el cañón de 16 cuando estaban bajando en el puerto de Balboa, que es este que está acá. Ahí vemos Isla Culebra. Isla Culebra es la islita que está después de donde está, esa la islita donde está el acuario de Smithsonian. Ahí operaron los Ray-Guns de 14 pulgadas. Ellos, cuando se movían de un lado a otro, no era el tren normal de pasajeros que nos han hablado en toda nuestra historia, sino que era un tren especial, un tren militar. Un tren militar que estaba compuesto por varios vagones, cada vagón tenía una función. El vagón de municiones, el vagón de mecánica, el vagón comedor, el vagón plotting room. Había un vagón que hacía el cálculo, también, o sea, el tren se movía, calculaban, disparaban si era necesario, y también dejaban el tren, dejaban el armamento anclado en Culebra o en Randolph. Esa foto que hay allá es parte es el tren militar que les hablo. Ahí ven los cañones de atrás, arrastrados, y los diferentes vagones. Los vagones no son no son vagones de civiles, son vagones militares, municiones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo. Ese tren tenía otra ruta, él no entraba a Panamá. Cuando él llegaba, si venía de Colón, él se desviaba por Cerro Sosa, al lado de Cerro Sosa y el puerto. Él se metía por ahí, entraba por la boca, que es abajo del puente de la América hoy, y se iba en línea recta hacia el Cobre. Por eso que cuando ustedes van a Frailes hoy en día, y lo que era el cuartel de la Victoria de Lorenzo en los años 80 es una recta larga, pero era por esto, porque los trenes necesitan línea recta para moverse rápido, y entraba entonces a la calzada y llegaba entonces a Culebra para dejar estas armas. Esto es muy interesante, fue ¿cómo se llama? Fue
novedad para Panamá Canal Zone en aquella época, pero es importante que lo entendamos qué fue. Siempre vemos la foto por ahí, pero bueno, ¿y qué es esto? Un tren ahí con un cañón. Okay. Fueron 4 que le hicieron, 2 aquí y 2 allá en San Francisco. Lastimosamente en el tiempo, ya cuando este armamento llegó a ser obsoleto, se llevaron a museos de Estados Unidos, están exhibidos en no sé dónde, pero se lo llevaron de aquí. Esta es la Isla Naos. Isla Naos también, pues, se maneja con 3 baterías allá arriba, pero dos baterías View y Burnside. Eso es la isla donde está actualmente el Smithsonian, la primera isla. Eso ahí tenía baterías arriba de cañones de 14 pulgadas en diferentes ángulos, cubriendo la bahía. Aquí vemos parte delantera de Battery View, una foto muy bonita, quizás puede haber sido en los años 70, inicio de los 80. Todavía está pintado, hoy en día pues eso está perdido. Y arriba vemos todavía la evidencia de cómo se posicionaban los cañones de 14 pulgadas en Disappearing Garbage. Vemos el hueco, la pared concreta en la parte de adelante, porque a veces han subido ahí, oh, hay un hueco, hay un misil. No, no es misil, eso era este tipo de cañones de 1912, que se colocaron ahí y esas son las fundaciones que había. Y ahí están todavía. Y aquí podemos ver el rango de disparo de ese tipo de cañón de 14 pulgadas, ¿no? 22 kilómetros de distancia era el alcance, prácticamente golpeaba y la toque más allá de la obra. Bueno, entonces espero que ahorita voy a pasarlas al ingeniero Melquiades. El Melquiades va a hablar también él es ingeniero geodesta, va a hablar un poco de estas instalaciones y cómo sirvieron en la defensa del canal, los posibles ataques que pudimos haber tenido por parte de Alemania y Japón. Melquiades. Buenos días, mi nombre es Melquiades Domínguez. Yo tuve sí. La suerte de estar en Fuerte Clayton desde 1983 hasta 1989, 30 de septiembre, poco antes de la invasión. Por eso se ha perdido mucho de esta información, porque había una unidad que tenía que trabajar conjuntamente con los panameños para entregar todas estas estructuras y no se pudo. No se pudo porque no había comunicación. Y desgraciadamente se perdió ese lazo y no lo pudimos hacer, y estamos tratando de rescatar esa situación en este momento. Estos son mapas antiguos coloniales que muchos piensan que lo hicieron los españoles. En realidad, ahora investigando hemos dado cuenta que esos caminos eran utilizados por los originarios. Estaban en Panamá, los españoles lo que hicieron fue caminarlos y utilizarlos. En realidad, ellos no construyeron, sino que se basaron en lo que encontraron. Se dieron cuenta que esta era la ruta más fácil y ahí nació lo que fue el camino de cruce y el camino real a Portobelo y Nombre de Dios. Pásala. Esto es importante porque, como habló el primer conferencista y Álvaro, Panamá, en inicios de que se inaugura el canal en 1914, empieza la Primera Guerra Mundial, que no tenía que ver nada con nosotros, gracias a Dios, porque el canal era neutral. Si ustedes buscan en la historia, entre 1914 hasta 1917, el canal era neutral. No el tratado que tenemos neutralidad ahora, pero sí había una neutralidad. Al entrar a Estados Unidos, lógicamente, en 1917, entre Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, sucede otra cosa. Entonces ahí ellos comienzan a decir, tenemos que defender esta estructura porque no puede seguir siendo solamente neutral. Porque como ya Álvaro habló de las dos batallas que hubo, estuvieron relativamente cerca, la flota alemana dominaba todo lo que era el Índico, el sur de África, parte de la Oceanía, y la Inglaterra, que era la que estaba en contra de
de esas posiciones. Este mapa es un mapa que conseguimos en un documento. Este mapa es de las posiciones que tenían originalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Voy a seguir. El problema que teníamos aquí es que 1914 a 17 neutral, luego la elección, tenemos que estar preparados, ellos pues, y comienzan una serie de preparativos. En realidad, este es un documento, como usted está desclasificado, ahí tiene toda la información de cómo se trabajó, todo lo que ocurrió, que ojalá lo podamos traducir para hacerlo llegar a todo el mundo, porque ahí habla de cómo se cumplió la transísmica, por ejemplo, por qué se hizo, cómo se hizo, y la falta de dinero que tuvieron los norteamericanos, porque esto costaba mucho dinero, se quedaron cortos, como decimos en buen panameño. Es por eso es importante analizar nuestra historia y ver toda esta situación. Si se fijan, yo trabajé en David y siempre me pregunté cómo se hizo ese aeropuerto. Yo fui y vi un montón de instalaciones y de situaciones. Y digo, hey, esto parece un fuerte gringo. Perdón la expresión de gringo, pero... Y me puse a caminar y mirar y mirar. Y luego digo, hey, voy a investigar. Y empecé a investigar y me di cuenta que esa era una base aérea norteamericana. Así nace el aeropuerto Mane y muchos de nuestros aeropuertos nacionales. Ahí tenemos, por ejemplo, la mesa 1, la mesa 2, las lajas. Este es un pedacito nada más. Nosotros nos convertimos en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos se prepararon. Ya no le pasó en la primera. Ellos empezaron a prepararse desde 1938 a conseguir fondos, a estudiar, a analizar y a construir. Y ahí viene el famoso tratado que tenemos de base fuera del área del canal, que creo que fueron 143, 131. Bueno, ese tratado le permitió a ellos utilizar el país, en este caso, como si fuera un gran portaaviones. Adicional a lo que hablaba Álvaro de la batería de defensa costera, ya la tecnología estaba cambiando y había que prepararse en la parte aérea. Entonces se convirtió el país prácticamente lleno de pistas y tuvieron asignado personal para la defensa del canal. Sin empezar la guerra. Estamos hablando de 1938, 39. La guerra ya entraron el 6 de diciembre de 1941. Sí. Este era el tipo de aviones que tenían los alcances. El radio de acción más o menos, para que ustedes vean, llegaba hasta la frontera con Ecuador, casi cerca de Puerto Rico y hasta Nicaragua. Aquí tenemos ubicados, de acuerdo a las diferentes bases aéreas, los alcances también y los rangos de disparo. Sí. Este señor lo traemos a colación porque era un genio de la guerra. El señor Yamamoto, el almirante, él inclusive conocía muy bien a los norteamericanos. Y hay muchas historias sobre él. Y él fue el que planificó todo lo que tenía que ver con el ataque japonés a Pearl Harbor, el diseño del ataque a Panamá, de que se vamos a hablar, y lo que sucedió. En este término de la historia de guerra, los norteamericanos ya habían descubierto el código de comunicación que usaban los japoneses y le tendieron una emboscada en un vuelo que hizo en un avión solo, sin escolta, y ahí murió Yamamoto. Por unos aviones que le decían, tenían una doble cola atrás, mosquito le decían, P-36. Hicieron una emboscada con esos aviones y los mataron. Así que no sabemos qué podría haber pasado y ese quedó vivo. Siga. Esto es bien importante. La gente casi no lo conoce. Yo cuando voy casi me caigo de espalda. Todos los puntitos negros son barcos que hundieron los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Miren la salida del canal de Panamá. O sea, los alemanes estaban por aquí. Inclusive hay un incidente que Costa Rica
que dice que hubo un enfrentamiento con submarinistas alemanes, pero mire, esto está, si se fijan en el área, aquí vamos a hacer un puntero, oeste y oeste de Venezuela y la parte norte de Brasil. ¿Qué hay ahí? Refinerías petroleras de las compañías holandesas. Entonces, ¿qué ocurría? Ahí se producía petróleo y se mandaba a Inglaterra. Entonces, la idea del almirante alemán era no permitir eso y era una guerra, lo que se llamó la guerra del Atlántico, de destruir los convoyes que iban hacia Europa. Pero mire qué tan cerca tuvo la guerra nosotros. Allá tenemos el continente suramericano, la parte de Europa, acá tenemos el norte de Panamá, y miren, todos esos puntitos son barcos hundidos por submarinos alemanes. ¿Ah? Sí, ya voy. Sí, bueno, esta era la importancia de tener Galápagos. Ellos estaban peleando con el gobierno de Ecuador porque necesitaban tener presencia en la isla Galápagos para complementar esos círculos, como usted también. A raíz de esto, el primer plan para atacar el canal de Panamá se llamó Operación Pelícano. Esa Operación Pelícano fue diseñada por el jefe de la Luftwaffe, Goering, que quería atacar el canal de Panamá. ¿Y qué iban a hacer ellos? Tenemos una situación que, por eso es que hay que analizar la historia. Si nosotros vemos los mapas de historia, nos vamos a dar cuenta que Venezuela y Colombia estaban llenos de alemanes. Avianca, la primera línea aérea de América Latina, fue fundada por alemanes. Los pilotos alemanes después de la Primera Guerra Mundial se vinieron a vivir a América, sobre todo en Colombia y Venezuela. Entonces ya había esa comunidad alemana, igual que japonesa, y entonces ya le era fácil planificar cómo atacar el canal. El canal de la Operación Pelícano era tomarse una isla que está ahí enfrente de Cartagena, vamos a decir por el Rosario, quién sabe, todavía no sabemos, estamos tratando de ubicarla, armar unos aviones y ellos no iban a atacar las esclusas, porque como el compañero que usted vio y vimos y hemos visto acá era imposible prácticamente causar un daño. Lo que pasa es que la represa de Trinidad está en Gatún, la que presentó el compañero acá es la parte estructural de concreto, de hormigón, pero la gran presa es una presa de tierra que está a la derecha. Ese era el objetivo, porque esa era mucho más fácil de destruir con bombas, con granadero. Entonces, ellos habían ya localizado esa falla en el canal, que por lo menos garantizaba de 2 a 4 años de no utilización del canal. Pero como Alemania se complicó, se olvidó de la Operación Pelícano, porque sus frentes estaban en el Atlántico, como ustedes, de Panamá hacia Europa. Cuando se hace el ataque en Pearl Harbor, el siguiente ataque se esperaba en la costa oeste de los Estados Unidos o aquí en Panamá. Entonces, pase la siguiente por ahí. Bueno, César, eso no. Voy a seguir hablando. Nosotros tuvimos la facilidad, cuando estuve allá en Fuerte Clayton, de tener un programa que se había hecho en West Point, para los estudiantes de West Point. Que usted metía todos los datos para un ataque. Entonces nosotros jugábamos con esos programas, eran unos jueguitos que hacíamos y metíamos todos los parámetros para ver por dónde y localizamos que el ataque japonés iba a ser por las playas de Coronado, Gorgona o Chambi. Era el área donde podrían haber entrado ellos cuando estaban en ventaja, 1942, un año después de Pearl Harbor. ¿Por qué era por ahí? Porque si usted cruza Loma Campana, la logra dominar y cae, usted va a caer inmediatamente al canal de Panamá. Y como un ejemplo, podemos mostrar las casamatas, o yo digo nidos ametralladoras que están en la subida de Campana, no sé si alguien lo ha visto, todavía quedan unos. Esa loma arriba, donde hay una casa, es muy parecido al punto del cañón allá en Clayton. Ahí había un cañón, había cañones también allá. Y si usted se para, cuando sube a Campana de Capira y empieza a bajar, usted va a ver que usted tiene el dominio de todo el paisaje. Por ahí era porque necesitaban un terreno que se utilizara para que fuera firme, para que ellos pudieran avanzar.
Acá del lado de Paitilla, hacia Darién, es Lama, ¿verdad? Entonces ese lugar no se prestaba, tenía que ser arena y un terreno más o menos plano. Así que el área donde ellos hubiesen atacado con todo, si la guerra hubiera seguido el curso según ellos, ¿verdad? Que cambió el Midway y hubiesen atacado por ese lugar. Y los norteamericanos estaban preparados. Por eso que usted ve Río Hato, usted ve los aeropuertos que hay en Chame y ve los aeropuertos que están en la isla del Pacífico, en el archipiélago de la Perla. Y ellos tenían, si lo ven, los dos círculos de aquí abajo, Punta Mala y Jaque. Ese era como el control de la entrada al Golfo de Panamá. Pero en aquel tiempo, parece mentira, para nosotros que hemos visto tantas películas, tanto engaño, perdón, yo fui uno de esos engañados de niños, no tenían los medios suficientes para defender el canal, esa era la verdad. No tenía, por eso que ellos empiezan a hacer el canal supuestamente a nivel, en 1930 y lo paran en el 42, se quedaron sin plata. Trajeron, creo que como 10.000 salvadoreños, ahí está, todo está documentado. Entonces, todos esos esfuerzos tuvieron que dividirse porque no se comunicaba Colón con Panamá. Imagínense, la base aérea principal de ellos en Colón era Franceville, campo de Francia. Y acá empezaron a salir esporádicamente Albrook, que fue una de las pistas aéreas primeras, que era de grama, y eso creo que fue en 1929-30 que empezaron a construirla. Ellos, la parte del Pacífico, la tenían bastante descuidada. Su fuerte estaba allá en Colón, en donde se llama Franceville. Entonces dicen, hey, hay que hacer una carretera. Y no tenemos carretera, pero entonces, hey, no podemos pasar por el canal, tenemos que usar territorio panameño. Entonces empiezan las negociaciones para hacer la carretera transísmica. Entonces, la carretera transísmica obedece a un tratado que se hizo, que había parte norteamericana, parte panameña de jurisdicción. Y eso eran problemitas que había que pagarle a Panamá, había que negociar. Igualmente, ellos tenían el ferrocarril que sí era lo que comunicaba, por eso que el cañón se movía así, porque no tenían plata para tener dos cañones en el Atlántico y dos en el Pacífico, entonces tenían que hacerlo móvil, porque si el problema venía por el Atlántico, lo movían al Atlántico. Entonces, todo eso de acuerdo a los costos. Cuando tú te revisas los costos, ellos utilizaron sus cálculos, se quedaron sin dinero, en realidad, y era preocupante. Panamá luego se convirtió, cuando cambia la guerra, Midway, 1942, diciembre también, ya el balance cambia, y entonces ya los norteamericanos empiezan a avanzar, los aliados empiezan a avanzar, y ya cambia totalmente el miedo, vamos a ponerlo así, o el sistema de seguridad del canal, hace más ofensivo que defensivo. Entonces, ¿qué había aquí? Había un montón de cuarteles que preparaban a la gente para ir a pelear en la guerra del Pacífico. Nadie, si era norteamericano, iba para allá, para Europa, yo no quería ir por el Pacífico. Nadie quería pelear con los japoneses. Tenemos historias que yo he escuchado de muy niño y las he contactado de gente que se ahorcaba en Ribato antes de disputarse en un avión para ir a pelear, por miedo a que lo mataran. Ya era algo psicológico. Pero bueno, estas bases que les mostré antes nos ayudaron a la infraestructura del Estado, porque son aeropuertos actualmente. Ribato está ahí, está el Male y otras pistas. La idea nuestra, en realidad, es, y hemos tocado Fuerte Gran porque ahí hay un puerto de crucero. Se bajan los turistas y ¿qué les voy a ofrecer? Los restaurantes, hay que incentivar, hay que hacerlo. Entonces, esto ya se asignó, ya tiene un, como decir así, un administrador. Ellos pretendían hacer un edificio de hoteles ahí. Pero ¿qué ocurre? Que hacer el edificio de hoteles le cuesta 10 veces más destruir la instalación que tienen ahí, el costo del edificio, para que tengan una idea. El concreto armado que está ahí, que el arquitecto no llegó a... Estamos hablando de especificaciones de 11.000 libras por pulgada, ingeniero, ¿no? Pulgada cuadrada, imagínense que es una resistencia que la estamos buscando ahora conseguir en el canal.
Ya ellos lo habían conseguido esa. El concreto va amarrado con la resistencia que tiene. Y entonces queremos, y la idea es incentivar a grupos, nosotros estamos tratando de contactar con las universidades para que lleven a los estudiantes y vean las estructuras y se hagan análisis, se hagan visitas técnicas, ¿verdad? Porque este tipo de estructuras son únicas. Si usted vaya y las ve y empieza a analizar cómo operan, la mente se abre. Uno dice, oye, esto existe. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo perforaron esto? Etcétera. Le digo porque yo tengo una discusión con los ingenieros, amigos, porque le tenemos miedo a los túneles. Fíjense, aquí hubo un Congreso Mundial de Túneles y no había ningún ingeniero panameño representando a Panamá. Fueron invitados invitaron a la espía y mandaron una delegación, pero ya el mundo se está moviendo. Colombia acaba de ser en la línea, la carretera que va de Bogotá hacia Cali, una serie de túneles. Nosotros ya tenemos que ir pensando en esas soluciones y no tenerle miedo, porque si yo agarro la cinta que va de Campana hacia las playas, la nueva que está construyendo, y evalúo el puente ese que estoy haciendo, me sale hasta más barato el túnel. Pero no dominamos la tecnología. Entonces, esto que tenemos en Fortran es para incentivar y ver que sí se puede hacer. Si lo hicieron en el inicio del siglo pasado, ¿cómo no lo vamos a poder hacer ahora? Entonces, es importante que los estudiantes, la gente que nos está relevando, vaya y visite estos sitios y que se le dé el uso apropiado porque se está perdiendo. Entonces, ese es uno de los intereses nuestros. Hay muchos, créanme, hay muchos. Usted no tiene idea de las instalaciones que hay. Casi les podría decir que hay una ciudad subterránea, pero no sabemos, no la hemos explotado. Lo poco que podamos explotar podemos hacerlo, debemos hacerlo. Voy a terminar con la operación de los japoneses. El señor Yamamoto ideó una operación creando unos submarinos que le decían submarinos portaaviones. Ahí, que son, para la época, eran submarinos que estaban fuera de serie. Cuando los terminaron, los capturaron al final de la Segunda Guerra Mundial, se quedaron espantados. Era un submarino que tenía un hangar. Ese sumergía los TI-400 y 400 se sumergían y cuando llegaban aquí al área de Panamá salían, como era la figura de la siguiente. Sigue. Ingeniero, antes que cambie la figura, me interesa el nombre del semejante estratega japonés. Yamamoto. Yamamoto. Sí, el almirante Yamamoto. Sí. Voy para que vean qué características del ataque japonés con los submarinos. Disculpe que estoy golpeado en la pierna. Este mapa que tenemos aquí, esta es la zona de subducción, se llama, porque la placa de Nazca se está metiendo abajo de la sudamericana. Y esto es profundísimo. Si vemos Panamá, vemos que el Golfo de Panamá relativamente es seco, o sea, 100 metros de profundidad. Pero cuando usted se mete aquí, estamos hablando de 2.000, 3.000 metros de profundidad. Entonces, uno de los planes de los japoneses era llegar por Galápagos, armar sus aviones ahí y tenían alcance de ataque. Era un ataque suicida. Ellos no iban a regresar. La misión era destruir la represa de Trinidad. Y lo último, como ya los norteamericanos lograron con el gobierno de Ecuador dominar esta área y crear un aeropuerto ahí, era venir en submarino a una profundidad y llegar hasta aquí, salir, soltar los aviones y regresar a Japón. Eran 4 submarinos que estaban designados para Panamá. En realidad se iban a construir ¿cuántos? 18. Se iban a construir 18. 4 eran para el ataque a Panamá. Por circunstancias, que Dios es muy grande, digo yo, y que nos ayudó, no se dio ese ataque nunca. Porque nos viene implicado más cerca de la guerra y iba a tener unas consecuencias
Pero esto, que le estoy diciendo, a mí no me lo enseñaron en la escuela, tuve que buscarlo. Y eso es lo que me molesta a mí a veces. Es una historia tan bonita, tan... yo que veía tanta película de G.I. Joe, de peladito. Si no tenemos una historia artista aquí, no tenemos que ver películas, la tenemos aquí mismo. Entonces la idea es fomentar la explotación de estos sitios, turísticamente, educacionalmente, con todas las tecnologías que tenemos. Eso que estamos haciendo nosotros, lo descubrimos en Internet, de hacer modelado digital con un celular, imagínense. Y usamos un programita y logramos eso. Entonces, esas son técnicas que tienen que estar enseñándose en la escuela. Entonces, es la idea de nosotros realmente fomentar a través de estas instalaciones, darle la utilidad, ¿verdad? Yo ahora que está el señor aquí troyano, aprovecho porque el canal no es solamente agua ni electricidad, ni hay muchas cosas explotables para el canal. Y una de las más importantes que yo veo fuera del mundo es el turismo. El turismo puede convertirse en una de las herramientas de entrada de fondos al canal de Panamá. Lo están haciendo muy bien, pero hay que meterle, porque todo el mundo dice, no, el canal es pasabarco. No, el canal no es pasabarco. Hay muchas cosas sobre el canal que podemos aprovechar y que podemos hacer. Yo voy a terminar porque nosotros estamos preparando ya una charla completa sobre estos ataques con información más detallada y de todos los sitios de defensa que hubo aquí en Panamá y cómo desaparecieron. Por ejemplo, ahora quieren hacer un puerto en Agua Dulce, multimodal, y ya no está el aeropuerto de Agua Dulce, porque la gente invadió la pista que había en Agua Dulce. ¿Ven? Entonces, ese es lo que hay que evitar. El puerto que van a construir en Mensabé, está planificado un puerto multimodal en Mensabé, excelente, porque al otro lado tiene la pista de la Candelaria todavía intacta. Así que yo puedo amarrar un proyecto portuario, meto una carretera buena, meto el aeropuerto y tengo la facilidad para que los buques que entran al canal pasan a menos de 150 kilómetros de Mensabé todos los días y salen. Entonces, esa es una manera de incentivar el que vive acá. Voy a bajar un momentito aquí y sigo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar. Estas instalaciones, reactivarlas, reutilizarlas para el beneficio del desarrollo del país. Están ahí. Nada más hay que ser un poquito de visión y explotarlas. El caso de Fuerte Gran es turísticamente más bien excelente. Con el puerto de crucero. Si yo traigo a un turista y se baja, le digo, no, mira, ya había un fuerte. Sí, y eso le gusta a la gente ahora últimamente. Y le digo yo porque estuve en Europa, voy a terminar con esto, yo estuve en Europa, en Polonia, y tuve la oportunidad de ir a Auschwitz, campo de concentración. Y yo le decía al tipo, oye, pero eso es tan feo, ¿por qué lo tienen todavía aquí? Esas peinillas de huesos humanos, y eso está horrible. Señor Domínguez, si eso lo desaparecemos y no lo cultivamos como lo tenemos aquí, vuelve y nos ocurre. Hay que tener la historia latente, saber que esto pasó, que esto ocurrió para que no vuelva a pasar. Y yo cuando estaba en Polonia decía, ni es bien se boina, nunca jamás guerra. Y mira cómo está Polonia hoy día, al borde de la guerra nuevamente. Con eso le digo que tenemos la gracia de vivir en un país como Panamá, podemos hacer todas estas estudios, estos análisis, aprovecharlo, y esta es la idea de motivación de esta charla. Así que le agradezco toda la atención. Muchas gracias. Sí, seguro. Dale, porque termine. ¿Cuál? La última. Sí, sí, sí. Dale, pasa la última. Agárrese. No, para atrás. Práctico, no, ahí. Esta pierna. Atrás. Bien. Ok, ya. Sí. Un minuto. Yo fui docente 43 años en la Universidad de Panamá.
y estoy tan complacida de verlos, de haber escuchado, de que mi amiga me haya invitado un sábado donde todo el mundo piensa, bueno, me voy a la montaña, me voy a la playa, me voy. Esto es una maravilla. Esto es lo que hace falta en nuestro país. Gracias. Nuestro país se está acabando. En una época del siglo pasado, alguien que de momento no recuerdo, dijo, el que quiera conocer a Panamá, que venga, porque se acaba. Yo o sea, los judíos no pueden voy a poner esto. Miren, esto es una maravilla. En la medida que ustedes sigan teniendo estos hobbies, entre paréntesis, Panamá va a ser otra cosa. Yo les quiero dar las gracias en nombre de las personas educadas, que no es inducción, de las personas instruidas como ustedes, decía el filósofo español, un gran filósofo español decía, educación es una cosa, instrucción es otra. En ustedes, los tres que han estado allí, y permítanme porque soy mayor que cada uno de ustedes, defienden ustedes porque verdaderamente tienen pasión, tienen arrebato por la cultura, por la institución. Yo pido un aplauso cerrado y que nos inviten, prometo acercarme a la universidad y hablar con el rector, a ver si hay suerte. Y bueno, he conseguido hace poco con él 5 matrículas gratuitas para unos originarios, cuando el ingeniero señalaba que fueron los originarios, no fueron los españoles, los que realmente tenían las rutas de acceso. Es una maravilla, pero esto no lo conoce cualquiera. Ustedes han señalado aquí cosas sumamente interesantes. Entonces, si pregunto, no lo pregunto porque sé que es en vano. ¿En qué universidad están enseñando? Porque ¿en qué universidad? Bueno, casualmente me invitaron al Congreso de Arquitectura, ahora el 7 de septiembre. Estamos invitados a presentar con el tema de arquitectura militar del Canal de Panamá. Están invitados allá también. Y bueno, esta de verdad es nuestra primera presentación. Pero tiene que hacerlo masivo. Esto Sí. La prensa, tiene que ir Va. a las redes. Va. Mucha juventud, sobre todo. Correcto. Porque no hay otra cosa para hacer. Y sí, yo sí creo que tiene que salvar a nuestro país, porque honestamente, de verdad, es darle pena. Así es. Yo creo que, gracias por su palabra, doctora. Una de mis inspiraciones es mi hija Alba, que está ahí. Porque ella... Sí. Varios años. Y esta criatura bella que tiene, te felicito. Y, gracias. Y ella, cuando estaba chiquita, íbamos al Cobre a pasear, todos vamos a pasear los domingos. Y yo dije, mi amor, esas islas, dentro de Hueca, y ese caballo, eso es Hueco ahí adentro, papi. Cada vez que vamos ahora, papi, esas son las islas Huecas, ¿qué hay allá adentro? Yo, vamos. Entonces, porque ellos tienen que saber qué es, para que sepan la historia, cómo es desde cero, cómo inició, porque es que tenemos una mala percepción y hay que saberla contar bien para que tenga un valor, para que las otras generaciones sepan qué fue, ¿no? Bueno, le agradezco su palabra, de verdad que muy amable. Al historiador Loriano también lo felicito, me maravilló la manera serena, tranquila, todo. Tienen pasión, se les nota que esto es lo que... Mire, le voy a decir algo. O sea, esto yo estoy jubilado y por eso me da tiempo, gracias a Dios. Qué bueno. Mi esposa es de Bugaba, Chiriquí. Ya somos dos. Bueno, ¿usted conoce a los 13 de Bugaba? A los 13 de Bugaba. Otra bugabense más que no sabe la historia de Bugaba. Pero los 13 Bugados fueron los primeros hombres que fueron a pelear la isla Coto. Y tenemos los nombres y hay una historia muy bonita sobre... Yo fui al municipio de Bugaba a hablar con el alcalde y me dice, ¿eso quién es? Fui al Octavio Daniel Crespo a hablar con los estudiantes y los profesores. Y le pregunté sobre los 13 Bugados. Tampoco. Acaba de cumplirse el 2021, 100 años de la guerra de Coto, y nosotros no hicimos nada. Yo, personalmente, uno de mis, para ayudar al paraíso un poquito, pero eso, es es tratar de hacer un monumento o una placa. Yo no lo conocía, pero está en la historia. Gracias.
iría a su proyecto. Vamos al amigo ya que quiere una pregunta. Una maestría en España. Actualmente soy asesor y investigador de agricultura de escuela taller y el centro de Barrio de San Carlos. Vamos a hacer una escuela taller de historia de yo soy bien turismo, y nací en una gorra por así, porque mi papá era capataz o carpintero algo de los agrarios. Y mi mamá era la chef cocinera de la familia del presidente de la carretera. Mi mamá le lleva la comida a mi papá, porque estaba de acuerdo hoy en día, hay un portón, porque no podíamos pasar porque era la situación nacional. Por así es que yo me tengo la comida, hay todo el batalla. Mi papá siempre me ha contado historia de la situación de Caracas, que el grupo llevaba a hacer el trabajo. Y cuando le iban al gobernador, yo le digo que y ahora enseñaba a la colina que había en el cañón de Chacón. Hoy en día, yo siempre lo he dicho, tenemos un potencial histórico en Panamá, arquitecturas, hechos nacionales. Y de la verdad, si hay legados, ¿sí? Hay personas que queremos meternos en esto, pero lastimosamente, hay más de las arquitecturas, hacer un proyecto que ir en el presupuesto. Entonces, sí, parte de cultura, pero estos nichos, así como es, lo va a llevar a los que van a crecer, van a ser Hombre, gracias por tu parada. Así mismo, como lo dije, esto es un pequeño nicho para eso, para repotenciar lo que nos apasiona. En este caso, pues, la historia militar del canal, que pues, lastimosamente, cuando nosotros estábamos en el colegio, en primaria, secundaria, era otra época. Era otra época que no se podía hablar de estas cosas porque eran sitios de defensa. Tenían otro propósito y no se podía, si hablabas, si escribías, ya, pero bueno, ya pasó la Guerra Fría, se entregó el canal en el año 2000, ya han pasado 23, 24 años, y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en la generación? Tenemos que hacer algo y contar de vuelta la historia desde cero, ver qué fue y qué se puede hacer. Nosotros creemos que el norte a seguir puede ser, y se está haciendo, este tipo de desarrollo. Por ejemplo, el caso de San Lorenzo, muy bonito, los que no han ido, se acaba de remodelar a inicios de este año. Es una belleza, lo hicieron con facilidades, estacionamiento, baños, cafetería, aceras accesibles para sillas de ruedas. Está, la verdad que ahí hice unas tomas aéreas con el dron, los cañones se arreglaron, o sea, está para atraer gente de afuera, como digo. La carretera la arreglaron desde Sherman hasta mismo Fuerte, porque antes esa carretera estaba destruida y duraba 40 minutos de entrar allá, y ya está totalmente nueva, y es fácil llegar allá, 100% un lugar para llevar turistas, amistades de otros países, estudiantes, pero eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Los fuertes militares, las grandes megahoras del Imperio Español y después de los americanos del siglo XX, transformarlas en esto. O sea, tenemos que ir hacia allá, ya esos espacios jugaron su papel, ya su numerito jugó. Ahora toca hacer otras cosas con ella, y los arquitectos, ingenieros, historiadores tenemos que unir fuerzas, contar la historia bien para que eso tenga valor, o si no, no avanzamos. Esta otra, muy bonita, no. Esta es Isla Culebra donde estaban los Rainbows de 14 pulgadas, y se transforma entonces en un centro de un acuario del Smithsonian muy bonito, los que han ido. Ahí todavía se ven los rieles aquí, los rieles de los cañones, pero los bunkers se transforman en los acuarios, en espacios, aceras, cafeterías. Esto es lo que es. Esto en Europa, ¿cómo se llama? En Asia, que por cierto, los bunkers de Panamá, los sitios de defensa costeros,
panameños versus los sitios de defensa costeros de Filipinas y del Pacífico. Esos sí entraron en combate y esos sí están destruidos. Versus los que tenemos nosotros aquí que están sanitos. El que lo está destruyendo somos nosotros mismos por no darle atención y la naturaleza que se está encargando de hacerlo, de destruirlo. Así que hay que transformarlo en sitio de esparcimiento. Y este sería pues lo que es Fuerte Grand hoy en el siglo XXI. Isla Flamenco allá a la izquierda con una marina muy bonita, restaurantes. Acá en Isla Perico, esta foto no está actualizada, pero aquí en Isla Perico ya hay un puerto de cruceros nuevo. Acá la Isla Perico, Nao, Culebra, un desarrollo turístico, restaurantes, edificios, que no estoy muy de acuerdo con eso de arriba, pero ni modo. Y acá, muelles, un desarrollo muy bonito, pero tiene más potencial, ¿no? Ahorita, aquí, lastimosamente no tengo la foto, pero eso hay un puerto de crucero nuevo, que se bajan no sé cuántas personas. Un crucero es un edificio acostado que da vueltas en el mar y que lleva 4.000, 5.000, 6.000 personas, no sé cuántas. Y cuando se bajan ahí, ¿dónde le llamamos? Al Brumol, a ver Canal, a ver Capovillo. Ok, está bien, pero hay más. Hay más. Entonces hay más en nuestra esencia de nuestra historia, que hay que contarla de vuelta. Pasamos buenas y malas, pero hay que contarla para poder entenderla. Así que bueno, este es el último slide. Vamos a un breve periodo de preguntas y respuestas. Los que quieran preguntar algo, bienvenido. Venga. Buenos días todavía. Sí, buenos días. Una pregunta que yo creo que el señor todavía no me puede contestar. ¿Bajo qué administración se encuentran las islas? La administración de las islas, ahora mismo creo que es Sí. el Consejo de Seguridad, no sé si no tiene que ver con eso. No. Ahí, bueno, Isla Naos, lo que tengo entendido, es una concesión privada donde están los edificios, el edificio que está hacia el mar, y la parte de arriba también es una concesión privada. Y está el Smithsonian que está ahí. Culebra es el Smithsonian. Perico entiendo que es aeronáutica civil en la parte de arriba y algunas las propiedades que están subiendo. Y Flamenco sí es posesión de la Marina de Flamenco. Y la CP, en la parte de arriba que está tomando el control de la CP. Pero... Sí me gustaría, disculpa. Ah, Ya sé por qué no se lo puede hacer bien. Sí me gustaría mencionar que, aparte de esto, y no lo mencionamos aquí, lo que sí tiene el Consejo Nacional de Seguridad es el búnker que tiene el Cerro Ancón. Y eso es un lugar que se está perdiendo. Es un búnker que tiene un túnel, tiene oficinas adentro del Cerro Ancón, dentro del mismo cerro, y una escalera que sube internamente hacia donde está la bandera. Ascensores, o sea, es algo que se está perdiendo y estoy buscando la manera de ver cómo hacemos en ese caso. Adicional a esto, sí quiero hacer esto, una pausa aquí. Yo comencé esto como hobby, como en el 2014-2015, hablando, compartiendo los conocimientos, donde me sugirieron hacer los libros que tengo. De ese hobby, un sueño es una realidad hoy en día. Tengo 3 libros y no sé quién lo mencionó, pero finalmente el año pasado, un proceso largo con Meduca, finalmente me lo aceptaron. Y puede ser utilizado por 7º hasta 12 grados en las escuelas. Los libros casualmente hablan de los submarinos I-400, los japoneses, hay fotos. Aichi, exacto. Y no solamente eso, también habla mis libros se tratan de curiosidades sobre el canal, están en inglés y en español, y lo hice basado a enfocarme a los turistas. Pero finalmente mucha gente le ha gustado, no solamente a los turistas, a los estudiantes, ingenieros, arquitectos,
porque tienen mucha información que la persona desconoce. Esos libros, entonces, simplemente lo hice para que la gente conociera más sobre el canal. Y esa es la perspectiva de eso, conocer más. Y ojalá esto continúe, porque estas presentaciones en realidad van creciendo y la gente se va aumentando. Eso. ¿Dónde podemos conseguir los libros? Ah, bien, buena pregunta. Los libros de Jaime están en venta, están en la entrada. Al igual tenemos ahí souvenirs de la época, Segunda Guerra, Primera, estampillas en venta, tarjetas postales en venta. Así que ahora lo que quieren en la mesa que vayan, están los libros de Jaime, que tiene una promoción de sus 3 libros. Cada libro lo vende $15 En nombre de la en nombre de la marcha, pero él va a dar una oferta de los 3 libros por $30, que van a estar aquí. Y algunos souvenirs aquí. Así que bueno. No sé si hay otra preguntita, otro. Venga. Para hace 4 o 5 semanas, algunos vienen y pero pondríamos en la calle para hacer reparaciones y dar los rieles, por ejemplo, por la avenida central. Pero la noticia de la persona fumaron un claro de acero, bien, porque la refrigeradora, un pedazo de hierro, la gente de amigo, Mira, así. Video de una persona ahí, y me preocupa. Wow, interesante. Ahora no la ubicación para ver que más o menos uno ve ahí la conexión del tren de cuál era, ¿no? Ok. Pero bueno, y así como te he dicho, hemos perdido infraestructura histórica, pero por ignorancia, vamos a hacerlo claro, porque no sabemos. Vamos, hey, ¿qué es eso de pared de piedra? Tírala abajo, dale un arreglo. Entonces, hay un puente muy bonito en el río Curundú, que el señor Melquiades sabe, de la época colonial, que lo tumbaron a finales de los 90, ¿no? Sí, 92. Estaban haciendo una excavación para meter unas tuberías, se encontraron con eso, estaba el puente colonial, porque era un punto, eso venía de Puerto Peña, ¿no? Es que el puerto de Panamá quedaba en Peña Prieta, aquí en la avenida Balboa, no sé, donde estaba el Parque Nayansi, esa era la Prieta. Exacto. Entonces ese puente comunicaba de Colón, iba directo a ese Y ese puente estaba ahí y de repente estaba en la retro, ahí hay una foto todavía en el libro hay un libro del coronel Puleyo, ¿verdad? Que habla de eso. Y hay una foto donde sale el puente, la última foto que hay, eso se echó abajo, pero que Tengo entendido que lo tiene el Ministerio de Cultura. de cultura. Sí, sí. La Sí, piedra. Las piedras. sí, las piedras. Así que bueno, gracias por asistir y estamos aquí a la hora. Ahí le vamos a estar avisando por la próxima. Gracias por la palabra. Bueno. Vale, pero para Foto. ya.